El 9 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración con la Fundación Gustavo Bueno, el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Tornar y la Asociación de Recreación Histórica, ARCA, rindieron homenaje al levantamiento contra los franceses que protagonizaron los ovetenses en la misma fecha, 200 años antes, descubriendo una placa conmemorativa situada junto a la placa del primer homenaje centenario a los héroes y ofreciendo una recreación novelada de los hechos que acontecieron aquel día en Oviedo. El alcalde, don Gabino de Lorenzo, el concejal de Cultura, José Suárez Arias Cachero, y don Gustavo Bueno fueron los anfitriones de este acto. En esta presentación de los actos conmemorativos de los distintos centenarios que celebra la ciudad, en la parte que corresponde a la gestión del ayuntamiento, nosotros va a estar centrado la celebración en tres claves. Una que la dejamos para el final es la celebración del levantamiento popular del 9 de mayo en la ciudad de Oviedo. Otra va a ser la celebración del acto institucional de la formación de la Suprema Junta de Gobierno el 25 de mayo, que lo haremos en el mismo ámbito en el cual se hizo la declaración de soberanía y la declaración de guerra en la sala capitular de la catedral, el mismo día 25 de mayo, y una exposición que celebra los 12 siglos de la ciudad, que inauguraremos en una fecha en torno al 25 de mayo. Estamos pendientes de unos ajustes técnicos, pues el 24 o el 26 de mayo. Estos tres actos contamos con la colaboración de la Fundación Gustavo Bueno, que fue la que diseñó la exposición y la que diseñó también el planteamiento de los actos del 9 y del 25 de mayo. Eso explica la presencia hoy aquí de don Gustavo, a que le doy la bienvenida en nombre del equipo de gobierno de la ciudad, y que nos va a hacer una reflexión acerca de lo que significó y de lo que significa 200 años después el 9 de mayo. Está también en la mesa el señor Ventimilla, director del conservatorio, al que le agradezco la colaboración que el conservatorio está prestando para la recreación histórica que vamos a celebrar dentro de unos minutos, y hay un miembro de ARCA, de la Asociación también de Recreación Histórica, que bueno, pues que está con la indumentaria de aquel momento y van a ser protagonistas de esta recreación. Yo solamente decir, antes de dar paso a Gustavo Bueno, que el día 9 de mayo fue un día, a mí me gustaría señalar que los ciudadanos de Oviedo mantuvieron la dignidad, en el sentido que abrieron, igual que en otras partes de España, el proceso por el cual se dio paso del antiguo régimen a la España de la libertad y de la ciudadanía de la Constitución de 1812. Y no es un gesto pequeño el que Oviedo haya estado también en ese momento en cabeza, con un movimiento ciudadano que impidió que el poder establecido en aquel momento se plegara a las instrucciones de quienes ocupaban de forma ilegítima el poder en Madrid. La ciudad y el equipo de gobierno quiere hoy recordar a aquellas, y nunca mejor dicho, aquellas y aquellos ovetenses que estuvieron de nuevo, fueron pioneros y estuvieron en cabeza de un movimiento en favor de la libertad, del concepto de ciudadanía, y que tuvieron un momento en el que se reflejó una dignidad que no siempre los representantes de esta ciudad y de Asturias estuvieron a la altura de esas circunstancias. Don Gustavo, esperamos todos por su reflexión acerca de lo que representó el 9 de mayo. Luego, a las 12:30, descubrimos la placa conmemorativa en la esquina de Altamirano y de la Rúa, que está en la otra esquina, en la que lleva 100 años puesta, la que el Ayuntamiento de la ciudad conmemoró en el 9 de mayo de 1908. Muchas gracias. Muy bien, bueno, el señor consejero de Cultura ya ha dicho lo fundamental. Concejal todavía. Concejal. Bueno, bien, efectivamente. Ya ha dicho lo fundamental, de manera que
Yo lo que voy a hacer no va a ser exponer a ustedes lo que todos conocen mejor que yo. Los hechos que son muy conocidos, porque además la prensa ha venido recordándolos minuciosamente. Esto lo he conocido y no voy a reproducir esto como natural. Mi intento es hacer muy brevemente, porque ni tipo de más, pues una especie de repujado político, diríamos así, de repujado de la línea política, que a mí me parece fundamental subrayar o repujar, no tampoco porque se diga nada nuevo, sino porque efectivamente estas líneas siguen siempre confundidas, siempre confundidas, como veremos principalmente, sobre todo sobre la interpretación de lo que significa la Junta Suprema. Esa es la idea central, la Junta Suprema que asume la soberanía. Y claro, esta expresión, la Junta Suprema que asume la soberanía, claro, el 25 de mayo, pues o bien se interpreta como una supremacía o soberanía atribuida a la Junta de Asturias, ¿verdad?, que después se propaga y pide la solidaridad con otras partes de España, o bien si la soberanía va referida desde el principio a la propia Asturias como depositaria de la soberanía nacional que está secuestrada en Bayona. Y entonces, de suerte que el proceso posterior no es simplemente que se propague por contagio o por ejemplarización una soberanía, es que es la soberanía de España la que está representada por la Junta. Y esto es lo que a mi juicio da verdadera importancia a Asturias. Es decir, si los departamentos de Asturias estuvieran reducidos al horizonte, diríamos, del Cantábrico, pues no tendría importancia histórica, sencillamente. Es una situación parecida, aunque en otra escala distinta, pero muy parecida, y además no soy el primero que conecta estos dos hechos a lo que ocurre con Covadonga, ¿verdad? Si la batalla de Covadonga se considera simplemente como una especie de refriega que tuvo lugar en aquellos montes, ¿verdad?, por unas tribus que disputaban, o que se enfrentaban a los recaudadores musulmanes, pues la cosa no tendría mayor importancia. La importancia de Covadonga, si la tiene, es por las consecuencias que luego tuvo después, en la construcción precisamente de España. De este modo, pues el acto que celebramos hoy, yo creo que desde el punto de vista de Asturias, puede legítimamente, y yo diría más necesariamente, considerarse como una verdadera refundación desde Asturias de lo que es España. Por tanto, lo que yo estoy tratando de hacer no tiene nada que ver con una memoria histórica, ¿verdad?, con la memoria histórica, porque ninguno de los aquí presentes estuvo presente en los hechos del 9 de mayo de 1908. De manera que nadie tiene memoria histórica. Hablar de memoria histórica es una pura metáfora, ¿verdad?, que ha cundido a través del canciller Bacon, etcétera. Hemos hablado muchas veces de esto, no vamos a repetirlo. Es un ejemplo de la peligrosidad de lo que es una metáfora literaria malísima, la peligrosidad política que tiene. Porque aquí no tenemos memoria histórica, lo que tenemos son reliquias y relatos de hechos, reliquias y relatos que hay que interpretar no por la memoria, sino por la inteligencia. Y entonces, ¿y hay que interpretarla de qué modo? Pues no como la memoria que naturalmente, por naturaleza, busca el pasado, busca regresar hacia el pasado profundo, personal de cada cual. La memoria histórica se reproduce, se circunscribe en el cerebro de cada cual, que es el que recuerda. Aquí no se trata de profundizar en las profundidades del cerebro de la memoria. Aquí se trata de estudiar, por medio de la inteligencia, la comparación, la ciencia, si es posible, los datos y reliquias y relatos que tenemos. Esa es la cuestión. Y esto quiere decir, a mi juicio, que una exposición histórica pues tiene que ver tanto o más con los antecedentes con los consiguientes. Es decir, que no se trata de buscar los antecedentes, que sin duda los hay, y los antecedentes del 9 de mayo, pues lo sabemos bien, los antecedentes no son de ahora, aquello nace pues sencillamente porque Asturias es un principado, el Principado de Asturias, que supone la corona de España, si no, no habría principado, cosa que olvidan muchos. El Principado de Asturias está en función de la corona de España, si no, no habría ni principado ni príncipe. Entonces han ocurrido, como bien sabido, acontecimientos en Aranjuez, después en Madrid, el 2 de mayo, etcétera. Hay antecedentes. Todo esto es muy importante y además muy conocido. Pero lo importante son los consecuentes, porque los antecedentes históricos tienen sentido, cobran sentido por los consecuentes. Por decirlo con una frase famosa de Hegel, la verdad está en el resultado.
Y esto ocurre en todos los lugares. Y para citar rápidamente un ejemplo, porque esto es general, esto no solamente en historia humana, en historia natural, cuando, hablando de la nación, pero en el sentido biológico, cuando Barrón habla de la natio dentium, la nación de los dientes, la nación de los dientes, la nación de los dientes es pues el abultamiento de las encías que vemos en los niños, pero que no dicen nada si no sabemos que después de aquel abultamiento vienen los dientes. Es decir, la morfología de los dientes es algo que da sentido al abultamiento. Si no por sí mismo no tendría ningún sentido ese abultamiento. Si decimos nacimiento de los dientes es porque estamos viendo el futuro, el consecuente de ese abultamiento. ¿No? Bien, pues aquí pasa lo mismo. El significado de los hechos del 9 de mayo no está en sus orígenes, cualquiera que sea, ¿verdad? Está en las consecuencias, y consecuencias que se exigen de él de un modo interno. Todavía añadiría más. Los significados de la mañana del 9 de mayo están en lo que ocurrió por la tarde del 9 de mayo. Los acontecimientos de por la mañana del 9 de mayo, aunque historiadores muy precisos describan minuto por minuto lo que pasó por la mañana, aquello no tiene sentido si no se ve lo que pasó por la tarde. Es decir, cuando se quemó el bando de Murat y cuando se organizó la Junta General por la tarde. Es decir, pero lo que ocurre por la mañana y por la tarde, a su vez quiero decir que los acontecimientos del 9 de mayo no tienen tampoco sentido si no se conectan con los acontecimientos del 25 de mayo, que es cuando realmente se declara la Junta Suprema. Y entonces, en dos palabras, de estas líneas, pues... Que da tiempo, da tiempo, bien. Sí, sí. No te apures, que... Vamos a ver. Los acontecimientos podrían, a mi juicio, describirse así rápidamente. 9 de mayo, ¿verdad? Mañana. Información, conocimiento, ya lloviendo sobre mojado, claro, del correo donde describen los acontecimientos del 9 de mayo y entre ellos, pues claro, la noticia de muchos asturianos, más de 40, que han muerto en Madrid. Es decir, algo que toca directamente a Asturias, ¿verdad? Y que es capaz de mover a los individuos, naturalmente, por razones ya psicológicas. Y entonces, pero no es esto solo, porque si nos quedásemos aquí estaríamos un poco, pues, en la perspectiva que el señor Reverte toma en su libro sobre el día de la cólera, ¿verdad? Aquí no es la cólera personal, y es el pueblo obetense, pero un pueblo donde está representados no solamente pues mujeres sencillamente ordinarias, ¿verdad?, que hacen la vida ordinaria, la María Andallón, etcétera, sino que están representados también pues funcionarios, sacerdotes, clérigos, nobles, el conde Peñalba, por ejemplo, y tantos otros. Es decir, es el pueblo obetense que está ahí representado. Y entonces, el día 9 de mayo lo que ocurre es que por la mañana la gente se entera además de esto del bando de Murat, claro, del mando de Murat. Y mando de Murat que al principio no quiere ser hecho público, le da miedo a la audiencia. Hay que recordar y hay que tener en cuenta, claro, que en Oviedo, que esa es la razón por la cual en Oviedo tiene importancia esto, y no, por ejemplo, en Llanes o en Gijón, independientemente de que se conocieran un día antes los acontecimientos, pero no tenían importancia política. La importancia política de los acontecimientos está en Oviedo. ¿Por qué razón? Pues porque aquí están los centros del poder, aquí está la audiencia, aquí está la Junta General, aquí está el Ejército. Es decir, aquí están realmente los representantes políticos de la nación. Y por eso en Oviedo tenía que ser así, y no en ningún lado. Y por tanto, a mí me parece puramente pueblerino estar reivindicando que si fue un día antes, lo que más da. Exactamente, es irrelevante. La cosa empieza aquí en Oviedo, precisamente por esta razón, porque es la capital, sencillamente. Y entonces, la situación es que claro, como es bien sabido, ya lo vamos a ver representado, ahora vamos a ver una representación, pues hay una algarada popular, ¿verdad? Se arrancan los pasquines, abajo el imprimido, ¿verdad? La famosa frase de Andallón, el impreso, abajo el impreso. Total que la audiencia tiene que replegarse vergonzosamente, ¿verdad? Se repliega vergonzosamente a sus cuarteles y entonces espera acontecimientos, logran arrancarle de la casaca del secretario el bando de Murat, que es terrible, claro, es terrible, porque allí amenaza con arcabucear, con fusilar,
Entonces se lo enseñan al pueblo, lo queman e inmediatamente, ¿qué ocurre? Pues aquello está ya organizado. Por la tarde, a las 5 de la tarde, se convoca la Junta General, ¿verdad? Y entonces allí empieza una discusión interesantísima, de carácter realmente político, y en esta discusión, pues es bien sabido que la Junta General se mantiene, esto habría que analizarlo muy en detalle, pero en fin, en líneas generales, porque voy a hacer un repujado, en líneas generales hay que decir que esta Junta General se mantiene muy remisa, muy recelosa, lo que quiere es el orden, el statu quo, que no haya líos, ¿verdad? Que no haya líos, como es natural, y aquí es cuando hay que recordar, porque es de justicia en el día de hoy, la famosa arenga, vamos a decirlo así, de Joaquín Navia Osorio, el 7º Marqués de Santa Cruz, aquella famosa arenga tantas veces reproducida. La tierra que se levanta y dice, una verdadera arenga, dice: la tierra que pisamos quisiera yo que se abriese en este instante y nos tragase a todos, para que se sepultase en sus entrañas tanta pusilanimidad. Les está diciendo a los de la Junta, tanta pusilanimidad y cobardía. Quédense en su abyección y en su egoísmo los que se resignan a ofrecer sus cuellos a las argollas que les remachará el usurpador. Pero yo marcharé solo a encontrar sus legiones en el confín de Pajares con un fusil, cuya bayoneta clavaré en el primero que intente poner en él su planta. Me matarán y pasarán sobre mi cadáver, si no lo hiciese en pedazos, mas la posteridad sabrá que hubo un Astur leal y bizarro que murió resistiendo solo en la invasión de este noble suelo. Claro, esta arenga demuestra, hecha por un elemento de la nobleza, nada menos que el Marqués de Santa Cruz, demuestra primero que había un fondo pues temeroso, ¿verdad?, de los que le escuchaban, pero que le enardece, que es capaz de enardecer. Es decir, la importancia de una acción como la de Marqués enardece, y entonces aquello cambia completamente, cambia la actitud, le siguen otros, en fin, toda muy conocida, y lo importante es que se acuerda en aquel mismo día, una serie de acuerdos. No tengo tiempo de leerlos, 2 líneas, por hablar por mí, para que se vea que estos son hechos históricos, son relatos históricos, no son interpretaciones. Cuando se encomienda a la Junta, le encomiendan al Marqués de Santa Cruz y a otros que organicen un plan orgánico de acción, que es lo que hay que hacer, un plan orgánico, que no quieren tumultos del pueblo, quieren una cosa orgánica, quieren hacer algo realmente racionalizado. Y con ese acuerdo, con ese encargo, pues acaban los acontecimientos, al día siguiente siguen las cosas, pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que cuando se aplaca la tensión popular, pues el día 13, la audiencia, pues, qué sé yo, elimina los acuerdos, simplemente los deroga los acuerdos. Esto no se puede olvidar. Para ver la historia de las instituciones, ¿verdad? Deroga los acuerdos, sencillamente. Lo que pasa es que ya está funcionando por debajo los que verdaderamente movían y tenían conciencia de lo que pasaba. Y estos son los que planean, como es bien sabido, ya un verdadero golpe de Estado. Y los golpistas, si se permite utilizar esta terminología, los golpistas son los que convocan a una junta que no es propiamente la Junta del Principado, que estaba convocada, cada 3 años se celebraba y estaba convocada, el día 23 convocan a una junta en donde van 15 personas, aquí está la relación, 15 personas, y entonces en esta junta es la que se declara soberana, la que se declara Junta Suprema Soberana. ¿Qué quiere decir soberana? Que por encima de ella no se reconoce ningún poder. ¿Y quién es el poder que no se reconoce? El poder central. No hay el poder, solamente el poder del francés, ¿verdad?, como había ocurrido en Madrid. No se reconoce al duque de Berg. Lo que no se reconoce es el poder del gobierno legal, diríamos, el gobierno legal, formalmente legal, que es el gobierno de Madrid, el que manda los reales decretos, etcétera. Entonces no se reconoce. A partir de esto se produce una situación de rebelión. Es la revolución que transforma el antiguo régimen, como ha dicho el concejal, que transforma el antiguo régimen en un régimen moderno. Está aquí precisamente en este acto de esto. Y la prueba de que está hablándose en nombre de España y no en nombre de una junta provincial, etcétera, es esto. Leo simplemente
De las 10 resoluciones famosas, leo la segunda. Artículo primero. Considerándose Asturias sin gobierno y en orfandad, por el rapto alevoso de su monarca Fernando VII, y viendo usurpado el ejercicio del supremo poder por el duque de Ber, etcétera, etcétera. Artículo segundo, esto es fundamental. Siendo la primera medida de salvación la de crear un gobierno patriótico, gobierno de España patriótico, un gobierno patriótico, enérgico y entendido, que dirija con acierto los esfuerzos de los asturianos en resistir la horrible agresión que les amenaza, crea e instituye una Suprema Junta de Gobierno con todas las atribuciones de la soberanía. Es decir, la Junta de Gobierno se asume realmente la soberanía que no existe, que está, y declara la guerra a Napoleón. Y comisiona, como es bien sabido, al conde de Toreno y otros, a que vayan a Inglaterra a buscar alianzas. Teniendo en cuenta que Inglaterra, claro, entonces estaba en guerra con España por el pacto de Juan Carlos IV, etcétera. Entonces, ¿cómo hay que ver estas cosas? Pues yo creo que hay que verlas con lo que tienen, teniendo además en cuenta el altísimo nivel de representación que en Asturias hubo para las Cortes de Cádiz ulteriores, que son las que salen de esto. Esta Junta llega hasta la Junta de Aranjuez, hasta la Junta Central, que había sido promovida precisamente por la Junta de Asturias, la Junta Suprema. Es muy interesante lo siguiente, es el punto el caballo de batalla. Esta Junta Suprema dura 3 días, como tal Junta, dura 3 días, de 25, 26, 27. ¿Por qué? Porque el 28 se celebraba la Junta General, ¿verdad? La Junta General tradicional que estaba convocada ya. Y lo que ocurre es que a esta Junta General, los que están dirigiendo la Junta Suprema, pues simplemente la incorporan y entonces se produce, se quiere producir una especie de confusión en donde ya, si no se quiere, es lo mismo la Junta General que el otro, y entonces todos los méritos y el heroísmo de la Junta Suprema se atribuyen después a una supuesta Junta Tradicional de Asturias, que era una junta oligárquica y que se había mostrado de un modo tan temeroso como hemos visto. Es decir, es la Junta Suprema la que constituyó realmente el nervio del giro que había dado esta Junta, la que promovió después la creación de una Junta Central, que es la que se constituyó en Aranjuez en septiembre del año de 1808 también. Entonces, con esto yo creo que se puede decir que los acontecimientos que tuvieron lugar el 9 de junio, el 9 de mayo, y cuyo sentido político se adquiere precisamente, plenamente, el 25 de mayo, que estos son acontecimientos de la historia de España, no de la historia de Asturias, solamente, sino de la historia de España, y que su importancia está aquí, una importancia muy superior al 2 de mayo, ¿verdad? Al 2 de mayo, que fueron, a fin de cuentas, fueron acontecimientos pues locales y en donde no se declaró la guerra formal a Napoleón. Lo que se querían es que volvieran los reyes. Y entonces yo creo que para Asturias debe ser motivo de orgullo y de satisfacción pues semejantes antecedentes y semejantes consiguientes. Durante la mañana del 9 de mayo de 1808 se produjo en la actual plaza de la Catedral, donde se encontraba la Administración de Correos, la lectura de las cartas procedentes de Madrid, con la narración de los graves incidentes del 2 y 3 de mayo. Los obetenses tuvieron que escuchar los nombres de sus paisanos y familiares fallecidos. Ese mismo día, las autoridades recibieron también el bando de Murat, gran duque de Berg y carnicero de Madrid, con las disposiciones del gobierno para contener al pueblo y mantener el orden público. La indignación se extendió, siendo los propios ciudadanos, mediante una algarada, los que impedirían la publicación del bando. Después de la lectura del correo, con los obetenses ya enfurecidos, una comitiva que partió de la Real Audiencia, formada por los magistrados y Nicolás Llano Ponte, comandante provincial, escoltados y con el necesario tambor, pretendieron publicar el bando de Murat. De la Escosura se dispuso a leerlo, pero la algarabía en las calles no le permitía hablar. Frente a la fuente de Cimadevilla, 2 mujeres, las más exaltadas de entre el pueblo, María Andallón y Joaquina Bovela, estallaron en gritos: ¡que no se publique! A partir de aquí,
Otras personas se sumaron a la indignación, como el médico Tomás Reconco o el conde de Peñalba, que lanzaron la consigna «¡A las armas!». Los sublevados rompieron el parche del tambor de la guardia que acompaña al comandante, lo cual impedía el formalismo de la lectura del bando. Ley no promulgada, ley no válida. Y comenzaron a tirar piedras, zarandear e insultar a los magistrados, que retrocedieron y se refugiaron en la audiencia. La escolta decidió no disparar contra el pueblo, fundamentalmente por dos motivos: por encontrarse entre personajes de la alta nobleza, el marqués de Santa Cruz, del clero y multitud de estudiantes universitarios, y por verse ampliamente superados en número. Desde el balcón de la Real Audiencia, el obispo Hermida procuró, sin éxito, calmar a la muchedumbre. El pueblo de Oviedo seguía reclamando a gritos el bando de Murat para quemarlo. Cada vez más gente se arremolinaba en la puerta de la audiencia. Una columna de estudiantes y otra de vascos trajeron las armas de fuego procedentes del asalto a la fábrica de armas. Tomaron al asalto la Real Audiencia entre gritos de «¡Viva la religión y viva el rey!». Comandados por el procurador general y otros personajes de Oviedo, el bando se quemó en el actual Parque de San Francisco. A las 5 de la tarde de ese mismo día, se reúnen representantes de las clases bajas y algunos diputados, y entre todos deciden no reconocer más rey que a Fernando VII y confiarse a la Junta en lugar de a la audiencia. Esa misma tarde del día 9, el alcalde José María García del Busto convocó la más tradicional de las instituciones asturianas, la Junta General del Principado. En la reunión, los participantes en la Junta se dividieron en dos bandos: los partidarios de luchar contra el francés, García del Busto y el marqués de la Santa Cruz como figuras destacadas, frente a diferentes autoridades civiles y militares que pretendían colaborar con la invasión, acatando el bando de Murat. Se impusieron los primeros y se aprobó la organización de un ejército asturiano que, como primera medida, mandaría expediciones a comprobar la situación existente en las provincias limítrofes de Galicia, Cantabria y León. He aquí la intervención de Joaquín de Navia Osorio, marqués de Santa Cruz de Marcenado. La tierra que pisamos quisiera yo se abriese en este instante y nos tragase a todos para que se sepultase en sus entrañas tanta pusilanimidad y cobardía. Quédense en su abyección y en su egoísmo los que se resignen a ofrecer sus cuellos a las argollas que les remachará el usurpador. Pero yo marcharé solo a encontrar sus legiones en el confín de Pajares con un fusil, cuya bayoneta clavaré en el primero que intente poner en él su planta. Me matarán y pasarán sobre mi cadáver si no lo hiciesen pedazos, mas la posteridad sabrá que hubo un Astur leal y bizarro que murió resistiendo solo en la invasión de este noble suelo. Ramón Álvarez Valdés, Memorias del levantamiento de Asturias en 1808. Oír hablar en estos términos al hombre más rico de todo el Principado, ya de 60 años, decidió la cuestión en la Junta a favor de la lucha contra el francés.